En esta noche quiero continuar con las enseñanzas de lo que es la aplicación de la palabra de Dios. Hemos hablado el miércoles pasado acerca de la tarea de cómo ser padres comprometidos con Cristo. Y creo que es una herramienta importante. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas para poder aplicarla. Pero en esta noche necesito que prestemos mucha atención, algo que quizás ya lo hemos escuchado, pero cada vez lo vamos a ir profundizando más, para poder entender cómo hacer que la verdad de la palabra de Dios se aplique en forma eficaz en la vida nuestra y en la vida de nuestras familias y de todos los que la escuchan, ¿sí? Así que hoy voy a hablar de lo que es el nuevo nacimiento y la regeneración. Esto es importante que sepamos, puesto que si tuviésemos que comparar a un predicador predicando a personas que no han nacido de nuevo, es como una persona que se para en un cementerio a decir que se pongan contentos porque en vez de tener lápidas secas van a poner rosales preciosos. Los que están muertos no se van a poner contentos porque ni siquiera pueden escucharlo, no pueden hacer nada más que estar muertos, porque no hay ninguna vida en ellos. Que un predicador intente contar las maravillas de Dios a personas que no han sido regeneradas es exactamente tratar de pararse en un cementerio a dar buenas noticias a todos los que están allí, cuando sabemos claramente de que es imposible, porque el que está muerto no puede oír, no puede evidenciar ninguna alegría, no puede tener ningún cambio porque está muerto. Pero sin embargo, tenemos que trasladar esta aplicación o este ejemplo a lo que sería para nosotros como padres enseñar a nuestros hijos, enseñar en nuestro hogar y enseñar incluso en la iglesia. Ustedes se darán cuenta de que estamos cada vez más profundizando y volviendo al diseño original, puesto que se ha enseñado muchas cosas por mucho tiempo. Hemos sido, creo, todos formados de una manera diferente a lo que el contexto bíblico nos enseña. Entonces, aplicando un evangelio errado, obviamente el resultado va a ser errado. Así que no pretendo con estas enseñanzas y con todas las enseñanzas que estamos dando, no pretendo que todo el auditorio entienda, escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no soy yo el que hace estar atento a la palabra de Dios. Es Dios el que abre el corazón, Dios el que le da vida a una persona para poder estar atento a la palabra. Es importante hablar del nuevo nacimiento. Es importante. La palabra regenerar, regeneración, hace alusión al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo. ¿Y por qué necesitamos hablar de esto? Porque esta es una de las doctrinas bíblicas fundamentales para aprenderla, para vivirla y por supuesto para enseñarla. Porque esta es la manera, la forma de que nuestro Dios lleva a cabo el plan de salvación. La salvación es trinitaria. Tenemos un Dios trino y tenemos un Padre que escoge desde la eternidad con su libre y soberana voluntad de decidir quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que por causa del delito y pecado van a ser condenados. Tenemos la obra expiatoria de Jesucristo como el Cordero sustituto, el Cordero que tomó los pecados de todo aquel pueblo que Dios quería salvar. Dios desde la eternidad tuvo un pueblo, escogió un pueblo para el Señor. Por lo tanto, Jesucristo tenía que venir a morir, a redimir, a liberar a un pueblo suyo que estaba cautivo en el pecado. Y cuando Cristo hizo esto, en la obra expiatoria de la cruz del Calvario, vemos que la persona de la Trinidad, Dios Padre escogió, Jesucristo, el Hijo, es el que murió, pero la obra de la regeneración, de la transformación, es la tarea del Espíritu Santo de Dios. Y por esa razón es que venimos hablando y haciendo referencia a la tarea del Espíritu Santo. Porque es muy importante. El domingo pasado, ¿se acuerda de que hablamos? De que hay que ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y habíamos enseñado
lo que es una cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Aclaramos claramente el domingo una confusión distorsionada, una confusión dentro de la teología distorsionada, porque muchos creen que la experiencia, o le llaman a la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, al bautismo. Pero Pablo fue muy claro que dijo que todos hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, toda persona que ha sido regenerada, convertida por el Señor, en ese momento ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo de Dios es algo que permanentemente necesitamos experimentar. Es más, todos los días debemos estar buscando que nuestra copa esté rebosando. Porque una persona que tiene su vida llena del Espíritu Santo, hemos visto que el Espíritu Santo nos da poder, nos da autoridad y nos capacita a hacer lo que humanamente y naturalmente no podemos. Entonces, la tarea de la regeneración es el nuevo nacimiento, pero después la obra del Espíritu Santo de llenarnos y nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo significa estar plenamente llenos de su poder, de su autoridad y de desarrollar una nueva vida. Entonces, el punto de aplicación de lo que quiero hablar esta noche es lo siguiente. Sabemos que si los padres han sido convertidos y se casaron, por supuesto, y fueron papás, no nacen los hijos salvos. Eso queda claro, ¿no es cierto? No hay nadie justo, dice la Escritura. Y la Escritura dice que todos hemos nacido en delitos y pecados. En pecado me formó mi madre, eso dice Salmo 51:5. Todos hemos nacido pecadores. Y por nacer pecadores somos potencialmente condenables. Porque Dios es un juez justo y es santo. Entonces sabemos nosotros que por más que ese niño, nuestro hijo, tenga una inocencia de niño, mientras no tenga la transformación, la conversión, el arrepentimiento, no puede ser salvo. Pueden surgir muchas preguntas a decir, entonces, ¿cómo hace un niño, un bebé que muere siendo bebé y nunca tuvo la oportunidad de escuchar una predicación, ni de confesar que Jesucristo es el Señor? No tiene su conciencia, no está despertado a la decisión todavía, puesto porque es bebé. Ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a ver lo que es la teología del pacto. Una cosa es la teología del pacto eterno de Dios y otra cosa es la regeneración que produce el oír la palabra de Dios. Porque también vemos nosotros que el pacto eterno de Dios es el Padre haciendo el pacto con el Hijo. Y todos los que están en Cristo fueron ya destinados a salvación. Entonces, para poder entender en esta noche acerca de cómo hacer para aplicar todo lo que aprendimos el miércoles pasado, porque sabemos nosotros de que como padres no podemos salvar a nuestros hijos, pero sí tenemos una responsabilidad ¿de qué? De orientarlos hacia la palabra de Dios, de poner su rostro hacia la cruz de Cristo, de crearle nosotros en su conducta temor reverente a Dios. Los niños desde que nacen deben saber que los padres son respetuosos a Dios, que creen al Dios único. Los niños deben saber que hay un Dios a quien someterse. Y todas las herramientas que los padres puedan utilizar, bíblicas e incluso ejemplificativas para mostrar que hay un Dios verdadero, lo deben usar. Pero hemos aprendido que es necesario, como dice Deuteronomio capítulo 6, que le repitamos la palabra de Dios todos los días, al levantarse, al acostarse, pero dice, la repetirás estando ¿dónde? ¿Se acuerda? Estando en tu casa. Y habíamos visto que ese era un gran problema de la familia del siglo XXI. Los padres son ausentes, no están en su casa. Entonces, para poder juntar el ejemplo que di al principio, de que intentar hablarle o darle buenas noticias a los muertos que están en un cementerio, no va a haber ninguna reacción. Entonces, padres, no se pongan mal, no se pongan nerviosos, no se irriten. Si ustedes a sus hijos le hablan la palabra de Dios, le dicen la Escritura, o le dicen, hacé el devocional, hacé el ayuno, capaz que usted está renegando porque sus hijos a lo mejor
no le nace hacer el ayuno, ¿sí?, de estos 21 días. A lo mejor les cuesta, entonces tienen que ponerlo de los pelos al lado suyo y abrir la Biblia y leerle, porque a ellos no le nacen leerlo. ¿Saben, hermanos? Hay que empezar a darnos cuenta de que cuando hay actitudes que no busca una persona a Dios, la Escritura lo revela cuál es el motivo. Entonces, no es para que nosotros digamos, uy, entonces mi hijo se va a ir al infierno. Hermanos, hasta el último suspiro y latido de su corazón hay esperanza. Mientras tanto, nosotros como padres tenemos que tener siempre el compromiso y la responsabilidad de educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, amados? Entonces, hoy vamos a hablar de la regeneración. Vamos a hablar de lo que Dios hace. Esto es tarea de Dios, pero también es una herramienta para que usted tenga y desarrolle la esperanza en Jesucristo para poder aplicar este concepto. Vamos a leer algunas bases bíblicas. En esta noche vamos a usar un poco la palabra de Dios para que sea ella la que nos hable más todavía. ¿Dónde comienza a evidenciarse o se evidencia por primera vez la frase es necesario nacer de nuevo? Esto lo dijo Jesucristo, nuestro Señor, por su propia boca. En Juan capítulo 3, allí dice un diálogo que hubo entre un hombre llamado Nicodemo y Jesucristo. Veamos lo que dice la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, dice, de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué responde Jesús? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno puede encontrar desde el versículo 3 al versículo 4 como que no concuerda lo que Nicodemo le estaba diciendo y lo que Jesús le responde. Primeramente, Nicodemo nunca le hizo una pregunta. ¿Cuándo usted responde? Cuando alguien le hace una pregunta, ¿sí? Bueno, acá vemos nosotros que Nicodemo nunca le hizo una pregunta, sino simplemente vino y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Eso es una afirmación de que ellos sabían de que había venido como maestro. Pero sin embargo Jesús le responde como si fuese que detrás de lo que estaba diciendo Nicodemo había una pregunta. Y claro que había una pregunta. Nicodemo no venía a buscar enseñanza. Por lo que responde Jesús, Nicodemo buscaba la salvación. Porque siendo un principal de la sinagoga, un hombre conocido de la ley de Dios, seguramente el Espíritu de Dios estaba inquietándolo a él a buscar la salvación. Ahora, el versículo 25, el capítulo 2, da la evidencia de por qué Jesús le responde una pregunta que Nicodemo no hizo. Pero dice el versículo 25, ¿lo ven allí arriba? Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él, ¿qué hacía? Sabía lo que había en el hombre. Este Nicodemo vino buscando la respuesta de lo que es la salvación. Pero al no animarse, él vino diciendo, sabemos que has venido como un maestro. Pero Jesús le dice, Nicodemo, conozco tu corazón, conozco lo que hay en tus pensamientos, sé lo que has venido a buscar. Y te tengo que decir que no se puede entrar al reino de Dios con tu conocimiento teológico. Solamente, ¿cómo? Si naces de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo ahora sí hace una pregunta, porque él podría haber dicho, bueno, pero yo no pregunté nada, yo estaba diciendo que reconozco, pero claramente al darle esta respuesta a Jesús, Nicodemo inmediatamente se subió a las vías de este tren, el tren de la salvación, que ya lo estaba llevando. Inmediatamente Nicodemo, haciendo un esfuerzo por razonar
de qué se trataba esto de nacer de nuevo, le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Era una pregunta lógica para la razón humana. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? Y fíjense en que la palabra nacer de nuevo tiene una palabra griega que hace referencia a nacer otra vez, nacer de arriba o nacer del Espíritu de Dios. Porque aquí en el versículo 6, Jesús da la evidencia de lo que es nacer del Espíritu. Dice, respondiendo Jesús en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, ¿qué sucede? Carne es, va a morir siendo carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué estamos descubriendo acá, amados hermanos? Que Jesús habla por primera vez y abiertamente del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo, del ser regenerado. Quizás para nosotros necesitamos comprender con ejemplos y con varias bases bíblicas para entender de qué se trata nacer de nuevo. Si usted tiene que hablar con alguna persona, con algún amigo, algún familiar, alguna persona que usted sabe que está perdido y necesita escuchar el mensaje de salvación, probablemente si usted le dice, vos necesitas nacer de nuevo, esa persona no va a entender lo que está diciendo. Pero acá Nicodemo no es que no entendía, sino que él necesitaba corroborar con lo que él conocía de la palabra de Dios para poder entender, puesto que Nicodemo era un principal de entre los fariseos. Así que todo lo que era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, todo lo que eran los profetas, lo reconocían. Entonces, cuando Jesús dice el versículo 5, si no naciere de agua y del Espíritu, inmediatamente en la cabeza, en la mente de Nicodemo, estacionó una cita bíblica, un versículo que él lo conocía. Y esta es lo que profetizó Ezequiel en el capítulo 36, del versículo 26 en adelante, cuando dice, yo esparciré agua limpia sobre vosotros. Y ese es el agua del nuevo nacimiento. Y comienza a hablar de la etapa de la regeneración. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mis caminos. Guardéis mis palabras y las pongas por obras. ¿Qué está diciendo acá? Algo que Nicodemo lo sabía. Nosotros tenemos un problema con la gente que le tenemos que decir esta verdad, pero ellos no conocen la palabra. Entonces, acá vemos nosotros de que se trata de que ya el Señor, el Padre Celestial, lo estaba atrayendo a Nicodemo para salvación. Esto tiene que pasar con tus hijos. Esto tiene que pasar con las personas que compartes. ¿Por qué? Porque claramente el Espíritu Santo va a hablar, pero la persona que está siendo atraída por el Padre para salvación empieza a sentir algo en su ser. Y es lo que quiero desarrollar en esta noche también. Vamos a ver Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Y voy a tomar una parábola de parte de nuestro Señor Jesús también para hablar acerca de lo que es una nueva vida, ¿sí? Jesús dijo lo siguiente, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué sucede? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará. ¿Sabe lo que se trata la limpieza? ¿Qué hace un labrador cuando tiene que limpiar? Va podando. ¿Sí? ¿Alguno ha podado alguna plantita alguna vez? Los rosales, ¿vio? Cuando uno llega a una época y sí o sí hay que podar las rosas. Y quedan unos palos con espinas pelados, ¿no? Y dice, ¿por qué ha hecho ese daño? Bueno, justamente, acá tenemos jardinero, ¿no? Esa es la idea, ¿para qué? Para que salga con más fuerza todavía el brote y la rosa sea más fuerte, más rica, aromática. Pero es necesario podar. Muy bien, fíjense ustedes que acá dice exactamente lo mismo en parábola.
que los que no llevan fruto serán quitados, pero el que lleva fruto será podado. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Qué es lo que nos va podando diariamente para dar más fruto para el Padre? La palabra de Dios. Bueno, ¿usted escudriña la palabra de Dios todos los días? ¿Sabe qué hace la palabra de Dios cuando empezamos a leerla? El Padre con la palabra nos empieza a podar, nos empieza a limpiar. ¿Por qué? Porque yo empiezo a darme cuenta que hay cosas de mi vieja naturaleza que no tienen que estar. Y cuando leo la palabra me dice lo que tengo que hacer. Entonces, cuando la convicción llega, inmediatamente yo estoy dejando. ¿Lo va entendiendo? Porque el Padre es el labrador, Él es el que va podando. Fíjense ustedes que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí hace referencia al estado de la permanencia. No está tocando a la pérdida de la salvación, sino al estado de la fructificación, al estado de la obediencia, de lo que el Padre se glorifica. Acá hay herreros, ¿algunos saben lo que es el trabajo de herrería? ¿No? Pero ustedes saben que acá tenemos un hermano que sabe trabajar en herrería. ¿Qué pasa si yo agarro un hierro? Intento doblarlo con mi mano. Voy a transpirar mucho, ¿no es cierto? O si agarro un hierro y le doy frío con el martillo, no va a pasar nada. Sin embargo, si yo pongo el hierro en el fuego y queda rojo candescente, ¿qué sucede, hermano? Se ablanda. El hierro se ablanda. Mientras está en el fuego, ¿cómo está? Blandito. ¿Sí? Y usted puede moldearlo como quiera. Si sale del fuego, se pone duro. ¿Sí? Si yo estoy en Cristo y permanezco en su palabra, yo estoy dócil, estoy blando, soy sensible, estoy sencillo, estoy moldeable. ¿Cómo cree usted que va a corregir a sus hijos si usted no está acostumbrado a corregirlo con la palabra? Si usted a sus hijos les lee la palabra, le enseña la palabra, predica la palabra a su hijo, pone la palabra en todo lugar, ¿qué va a suceder con su hijo? ¿Va a estar cómo? Más blandito, más sensible. ¿Me está entendiendo? Pero eso es una evidencia de permanecer, estar, permanecer. Pero si yo no estoy, no puedo dar fruto, no puedo ser utilizado porque estoy endurecido. ¿Conocen cristianos endurecidos? ¿Conocen cristianos que dicen, ya no quiero saber más nada? Ni con Dios, ni con la iglesia, ni con nada. Claro que sí, hay, pero ¿cuál es el motivo? Si yo empiezo a retraerme, me voy endureciendo, me voy secando y por lo tanto no doy fruto. Cuando uno está más cerca y más integrado con la palabra, con la presencia de Dios, mi vida empieza a tener un cambio, una transformación. Acá dice claramente el versículo 5, yo soy, dice Jesús, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿cuál es la evidencia? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense en qué interesante darnos cuenta de que hay una vida fructífera cuando su palabra y la persona de Jesucristo en mi vida está activa, está latente, protagónico. Primer lugar en mi vida, toma señorío, Él es el que hace, Él es el que gobierna, Él es el que hace de mi vida lo que Él en su voluntad quiere. Entonces yo voy a ser fructífero. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados para la gloria del Padre. Todo lo que hagamos es para la gloria del Padre, por lo tanto no puede sacar el Padre gloria si hay cristianos insatisfechos en Él. ¿Saben que hay cristianos que Cristo no les satisface? Por eso es que buscan recursos del mundo, por eso buscan métodos del mundo. Hay cristianos que Cristo no les satisface porque uno le puede enseñar toda la doctrina de Cristo, pero dice, no, yo voy a buscar mejor un lugar donde me sienta bien. Entonces, el Padre es glorificado cuando sus hijos se sienten satisfechos en Él. ¿Sabía esto, hermano? ¿Cuántos están satisfechos en el Padre? ¿Sabe qué significa eso? De que no necesitamos nada más.
que estoy contento, feliz con lo que tengo. Si el Padre me da, amén, y si no me da, amén. Pero estamos satisfechos porque en Él lo tengo todo. En Él me llena. Pero esto es cuando la evidencia de una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, se deleita en su Padre, se contenta en su Padre. Si nosotros educamos a nuestros hijos conforme a la palabra, usted nunca va a tener un hijo que se va a querer ir de la casa si no le compra algo. Nunca va a tener un hijo que se rebela contra su padre o su madre porque no le da el capricho que quiere. Porque la palabra es inspirada por Dios y es útil, dice la Escritura. ¿Cuánto necesitamos nosotros? Pero el miércoles pasado decíamos que ese Deuteronomio 6 decía que la palabra debe estar sobre tu corazón, debe ser gobierno sobre tu vida. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Sí? Y dice esta palabra estará en tu sobre tu corazón. Y entonces les enseñarás a tus hijos, las repetirás estando en tu casa, al levantarse, al acostarse, en el camino, al entrar, al salir, en las portales, en las frentes, en las paredes. En todo tiempo la palabra debe ser expresada. Pero dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto está dando evidencia de que no todos los que están en una iglesia han sido regenerados. ¿Por qué? Porque no permanecen. El apóstol Juan en su primera carta, hablando de los anticristos, él dice, muchos han salido de nosotros. Han salido de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, ¿qué dijo? Permanecerían con nosotros. Entonces, ¿qué vemos? No se trata de decir, se va a otra iglesia, entonces no son salvos porque no se quedan con nosotros. No, estamos hablando de la permanencia bajo el gobierno de Cristo, siempre entendiendo que Cristo es la cabeza de un cuerpo que somos los salvados del Señor. ¿Amén? Muy bien, pero dice el versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras en vosotros, esta es la parte que más le gusta a todos, es la parte que más la tienen subrayada todo en la Biblia. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bueno, a veces uno dice esto, ¿no? Pedid todo lo que queréis, dice el Señor, y será hecho, pero están omitiendo la condición. Y la condición es clara. Si permanecen en mí y mis palabras en vosotros. Muy bien, ¿qué quiere decir que la palabra permanezca en nosotros? Es que la atesoremos, es que la guardemos. Pero Jesús dijo claramente, si me amáis, guardáis mi mandamiento. ¿Quién puede guardar la palabra si no la ama? El cristiano solamente puede guardar la palabra cuando evidencia que ha sido transformado, regenerado, cuando ha nacido de nuevo. Es cuando guarda su palabra. Pero no la guarda voluntariamente, sino esto lo hace ¿quién? Dios. Yo pondré mis palabras y haré que andéis por mis estatutos y que los pongáis por obra. Es lo que hace Él en nosotros. ¿Lo está entendiendo? Es una necesidad de ver la obra de Jesucristo. Y dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo. ¿Por qué dice la Escritura que el Padre es glorificado? Porque el fin de todo hombre es glorificar al Padre y disfrutar de su presencia. Ese es el fin. Dios nos creó, nos salvó, nos transformó para glorificar al Padre con nuestra conducta, con nuestra vida, con lo que nosotros estamos haciendo. Veamos otro punto interesante que el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 11. Dice Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jacte contra las ramas, ni te jactes, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿A qué hace referencia? A un injerto. Nosotros injertados al olivo verdadero, a la vid verdadera, decía Jesús. Nosotros estamos viviendo una nueva etapa. Esto se llama regeneración. Esto se llama transformación. Para aquellos que les gustan lo que es la agricultura, una de las cosas muy interesantes para aquellos que tienen campos y árboles frutales es la tarea de los injertos, ¿sí? Supongamos que hay una mandarina silvestre que puede ser muy agria porque es silvestre. ¿Qué se necesita para que sea deliciosa? Injertarla con una mandarina escogida, selecta, sabiendo de que es la que va a afectar a esa naturaleza agria, silvestre, común, y la va a transformar en algo realmente exquisito. Muy bien, nosotros podemos ver que el árbol silvestre solamente necesita una pequeña incisión, como un tajo que se hace. Se saca la corteza donde queda la piel desnuda del árbol, allí ese pequeño tajo se injerta el brote del nuevo árbol que queremos que se injerte. Y lo atamos, ¿no? Lo unimos, lo atamos allí. Y continuamos naturalmente regando el arbolito. La savia del árbol comienza a crecer y ¿qué va haciendo? Va dando el fruto de agrio, pero a la vez empieza a brotar el injerto. Comienza a brotar, comienza a crecer. Nosotros seguimos regando el arbolito. Pero para que este injerto tome más fuerza, yo empiezo a podar el árbol silvestre. Empiezo a cortar las ramas, las frutas del árbol silvestre para que tome fuerza lo que yo estoy cuidando. El injerto empieza a hacerse más fuerte. Poco a poco, a medida que yo más voy podando las cosas del árbol viejo, el árbol nuevo en un solo injerto se empieza a fusionar. Se empieza a unir. ¿Y qué es lo que está haciendo? Empieza a predominar el nuevo injerto, el mandarino escogido, el delicioso, y aquel mandarino silvestre comienza cada vez a desaparecer más. De tal manera que llega un momento de que todo el árbol ha tomado el sabor, las frutas del injerto. Bueno, no es que tenemos dos árboles, no, tenemos un árbol que tiene dos naturalezas. Una naturaleza vieja que debe ir desapareciendo de a poco. ¿Cómo voy haciendo yo para que desaparezca de a poco? Voy podando. ¿Qué dice la Escritura que hace el Padre? Va podando. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Pero no que espera el Padre fruto de la carne, sino que espera el Padre fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender nosotros? Que cuando hemos sido regenerados, ha nacido en nosotros, ha cimentado el Padre, ha puesto la simiente, una semilla. Es la vida de Cristo. Él es la nueva criatura, no nosotros. Él es la nueva criatura. Nosotros en Él somos nueva criatura. Pero Él es la nueva criatura. Nosotros hemos recibido la nueva vida, que es Cristo en nosotros. Pero puede comenzar como un pequeño brote. ¿Lo entiende? Como un pequeño brote. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia? Si usted era una persona que le gustaba la fiesta, las malas palabras, el alcohol, todo el desvarío, ¿sí? Y no había ni siquiera un cargo de conciencia porque todo lo que hacía aparentemente estaba bien, o simplemente su conciencia decía, te pasaste un poco, pero bueno, ¿qué tenía de malo hacer si uno se divierte sanamente? Y uno puede decir, si en esta vida uno no se divierte, no tiene sentido de la vida, entonces hay que divertirse. Eso es lo que uno decía en la vieja naturaleza. Pero cuando escuchó la palabra, o cuando llegó el tiempo señalado por el Padre y te empezó a traer a Cristo, bueno, ha comenzado allí, en el momento de que la fe comenzó a actuar en ti, ha comenzado una nueva simiente, una nueva naturaleza. Chiquita parece, como un grano de mostaza, pero después se va a hacer un árbol gigante. Chiquita, pero resulta ser que ese pequeño brote que está injertado en tu naturaleza vieja, ¿sabe qué empieza a hacer?
que cuando vas a practicar lo que antes te gustaba, ahora algo pasa, no lo estoy disfrutando, no me siento muy cómodo. Dices unas malas palabras y es como que te dices, ¿por qué dije esto? Y vas a decir una mentira y es como que te duele mentir. Y vas a empezar a ver que algo extraño comenzó a pasar. ¿Le ha pasado así a usted o no? ¿Sí o no? Siente la voz del Espíritu que te dice, ey, 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 ey. Entonces, ¿qué empezamos a darnos cuenta? De que hay una nueva naturaleza. ¿Me está entendiendo? Pablo, el apóstol Pablo, reconocía en Romanos capítulo 7 que en él había una tremenda lucha. Había una parte de él que quería hacer lo bueno, pero había otra parte de él que se deleitaba en lo malo. Y resulta ser que cuando estaba lo bueno por hacer, ¿qué sucedía? Iba y hacía lo malo y dice, no entiendo. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que aborrezco, eso termino haciendo. ¿Qué está pasando? Pablo no entendía, estaba confuso, hasta que dice, me di cuenta que no era yo. Era el pecado que estaba en mí, en mis miembros, que tenía inclinaciones por el mal. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta de que una vida regenerada, que ha nacido de nuevo, es una vida que ha sido injertada en la naturaleza de Cristo. Pero necesitamos en el proceso de la santificación sentir que el Padre nos está, ¿qué cosa? Podando. Vas a ir a la fiesta. Y cuando vengas mal y el Espíritu, ese brote, la vida de Cristo te empieza a decir, has pecado. Pero como recién es un brote, sentís que estás pecando, te sentís mal. El Padre, como nos disciplina, porque dice que el Padre a quien ama disciplina y azota a quien recibe por hijo. Vio que hoy salió, estos días salió una nueva ley de que no se puede darle chirlo a los hijos. ¿Han visto en el diario? Una nueva ley. Una nueva ley que está prohibido darle chirlos a sus hijos. No hacen un juicio si aplicamos la disciplina bíblica, ¿no? Un chirlo, dice. Con un chirlo denunciado. Fíjense en ustedes. El espíritu del anticristo está llevando a todo para que la gente no reciba bajo ningún aspecto esto. Pero fíjense en ustedes. Si el padre azota a su hijo que ama, ¿qué cree que va a hacer el Padre con aquellos que recién están empezando a vivir esa nueva vida en Cristo y sabe que ha hecho mal? El Padre te va a disciplinar y seguramente te va a decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con tus viejas amistades? Y como el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿sabe qué dice la persona que no sabe por qué está actuando así? No quiero seguir con ellos. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¡Fuck! Allí están las amistades viejas. Entonces uno dice, pero voy a buscarlo, pero no siento. O te llaman y decís, gracias, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque el Padre ha podado. Te ha quitado una parte fuerte que te debilitaba y podría tu vida. Y al quitarte eso se fortalece la vida espiritual. ¿Se da cuenta? Es la obra del Padre. Eso es lo que hace. Esa es la tarea de providencia. La providencia del Padre, amados hermanos. Mire, vamos a romper una burbuja grande que hasta aquí creo que todos la teníamos en cuenta. Pero Jehová Jireh, ¿qué significa? Muy bien, cuando decimos Jehová es el proveedor, ¿a dónde apuntamos cada vez que nosotros necesitamos, pedimos a Dios, Jehová es nuestro proveedor? ¿A dónde apuntamos? A lo económico, ¿qué más? Cuando está faltando, ¿qué cosa? Alimento, ¿qué más? Un trabajo, ¿qué más? Todo lo material, un auto, una casa, la salud, ¿qué decimos? Jehová Jireh, Él es el proveedor. ¿Saben, hermanos, que profundizando, pues no hay que profundizar tanto, está tan claro la Biblia, pero nosotros hemos hecho un dogma totalmente equivocado, ¿no? Ese Jehová Jireh no está ni para darnos la casa, ni el auto, ni el trabajo, ni el dinero. Claramente dice, Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto. Génesis capítulo 22. Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto. ¿Sabe cuándo invocamos Jehová Jireh? Solamente para salvación. Cuando necesitamos el cordero de la expiación. ¿Quién es el cordero?
Cristo. Y no estamos invocando a Cristo para que me dé un auto, una casa, un trabajo. ¿Lo acaba de entender? Es Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque allí Dios se proveyó. Y añade Abraham, en este monte, el monte que se llamaba Moriah, es el mismo monte que años después se llamaba Monte Gólgota, o lugar de la calavera. En ese mismo monte que Abraham dijo, Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto, allí murió Jesucristo. ¿Lo está entendiendo? Entonces nosotros hemos tomado de que Jehová Jireh es para pedirle un auto, un trabajo, una casa, un juicio, un dinero. Oramos mal, así dice la palabra, pedís y pedís mal. Nosotros invocamos el nombre de Jehová Jireh cuando queremos que Dios provea el cordero de holocausto. ¿Para quién? Para aquel hijo que todavía no es regenerado. Para su hijo, para su esposo, para su esposa, para sus padres, para los compañeros, para las personas que aún no son salvas. Jehová Jireh, provee, tú eres el Dios que has provisto del cordero. Queremos que se aplique. Ya Cristo lo hizo, Él es el cordero. ¿Lo ven, amados hermanos? Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Que necesitamos ver que un árbol silvestre que daba frutos agrios, que no daba ganancia ni sabor a nadie, ha recibido ahora un injerto, ha recibido una incisión, un tajo, se le ha injertado una nueva vida, un brote nuevo que va a dar frutos deliciosos. Y amado hermano, si usted hasta el día de hoy no ha podido dar frutos deliciosos al Padre, puede suceder dos cosas. Número uno, que no sea regenerado todavía, o número dos, porque usted no está queriendo que el Padre pode su vida. Si usted reconoce lo que le hace mal, ¿qué dice la Escritura que tiene que hacer? Confiéselo y apártese para que alcance misericordia. Es la educación que tenemos que darle a nuestros hijos. Es la manera que tenemos que hablar nosotros a nuestros hijos. Es la forma en que nuestros hijos deben crecer, el hogar debe crecer, el hogar debe entender que la palabra de Dios es la manera en que nosotros recibimos el testimonio de la voluntad del Padre, y mientras más palabra reciba y mientras más permanezca en el Señor, más va a haber fruto de gloria para el Padre. Amén. Debemos claramente entender que el hombre nace totalmente reprobado, totalmente inhabilitado para hacer lo bueno, necesita de Dios, estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo, ¿se acuerdan? Eso dice la palabra. Éramos indiferentes, no entendíamos la palabra de Dios. Dice, para el hombre natural no entiende la ley de Dios, le es locura, porque no se ha de discernir sino que espiritualmente, únicamente espiritualmente. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? La Biblia no nos esconde nada. El hombre nace muerto en delitos y pecados. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemos, la carne es carne y el espíritu es el espíritu. No hay ninguna relación entre la carne y el espíritu. La carne no sirve para nada aprovecha, dice. ¿Lo ven? Entonces aquí podemos ver que la manera de entrar al reino, de ver el reino y entrar al reino es naciendo del Espíritu. Y nacer del Espíritu es obra del Padre. ¿Cuántos de los que están aquí han colaborado para nacer con su papá y su mamá? Nadie. Esa fue tarea de papá y mamá, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido el resultado de ellos, pero nosotros no hemos colaborado en nada. No hicimos nada nosotros para nacer. Ellos nos han dado vida. Ellos con la unión del amor han hecho que esa unión de células pueda darse el milagro de la naturaleza de la vida, pero yo no hice nada. Una persona no puede aportar nada para nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, hemos sido engendrados por Dios. No fuimos engendrados por varón ni por voluntad de hombre, sino engendrados directamente por Dios. Por lo tanto, al ser engendrado por Dios es cuando Dios decide cuándo, dónde, de qué forma y a quién va a engendrar. Así que tiene mucho para darle gracias a Dios si usted persevera en el tiempo en que ya muchos dejaron de perseverar.
Usted tiene mucho para darle gracias a Dios. Vamos a ver rapidísimo. ¿Qué es importante? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo más importante para nuestro Señor? ¿Qué religión será la más importante? A ver. ¿Cuál es la denominación que será la más importante para nuestro Señor? Acá dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión. No vale nada. Ninguna religión vale para nada. Ninguna denominación, ningún credo natural, ni tradiciones, ni costumbres, ni filosofías. Lo único que tiene valor para los ojos del Padre es una nueva ¿qué? Creación. Allí Pablo lo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, nueva creación. Es regenerado, es creado nuevo. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántas son nuevas criaturas? Nos costó mucho tiempo a nosotros entender que somos creados nuevos. ¿Sabe cuántas veces lo leíamos este versículo? ¿Sabe cuántas veces lo predicábamos? Y ahí andábamos nosotros haciéndole sanidad interior a la gente. Yo no puedo sanar a Cristo. Porque la nueva creación, la nueva vida es Cristo en mí. Yo no puedo sanar a alguien que no tiene pasado, a alguien que no tiene historia. En Cristo hemos nacido porque Él es la simiente, Él es Cristo, Él es la vida que ha sido injertada a mí. Y mientras más crece Él, yo más voy desapareciendo. Porque más toma autoridad, más fruto recibe el Padre de Él a través de nuestra vida. ¿No se goza por eso? Pero ni la religión, ni los credos de los hombres, ni ningún esfuerzo humano, lo que vale para el Señor es una nueva creación. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es nueva criatura, déjeme decirle que usted tiene a partir de este momento una transición de santificación diaria para darle gloria al Padre a través de sus frutos. Efesios capítulo 4, versículo 24, dice lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es este hombre? Nuevo. Si es nuevo, no tiene uso, no tiene remiendo, ¿sí? No hay que hacer sanidad interior, no hay que hacer ninguna de estas cosas. Es nuevo. Dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, acá encontramos justicia y santidad. El hombre natural, el árbol silvestre, no puede practicar la justicia y mucho menos ser santo. Y la justicia y la santidad no es algo que nosotros lo alcanzamos, sino que cuando somos renacidos, nacemos en justicia y en santidad. ¿Lo entiende? La justicia y la santidad no es algo que nosotros lo vamos a alcanzar por nuestra práctica religiosa, sino que nacemos según Dios, creados en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, amados hermanos, es necesario nacer de nuevo. La santidad se implanta en nosotros por medio de la regeneración. Cuando Dios te da la vida en Cristo Jesús, fuiste creado en dos herramientas importantes, justicia y santidad. Por eso dice la Escritura algo muy claro, Hebreos 12:14. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Fíjese. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué dice que nadie verá al Señor si no sigue
la santidad si no manifiestas santidad? Porque no has sido regenerado. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, claro, naturalmente una persona va a estar siempre moviéndose en el escalón del alma, de las emociones y de los sentimientos, porque nunca ha conocido la vida espiritual. Aquel que ha nacido del Espíritu, que dijo Jesús que es espíritu, por lo tanto su vida y su posición espiritual desarrollando cada día por la voluntad del Padre, agradar a Dios Padre. Jesús dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No dice los que le cantan. No está hablando de cantar, está hablando de adorar. Proskuneos es reconocer señorío, reconocer gobierno, un temor reverente. Es yo estoy siendo esclavo de un Dios lleno de amor. ¿Lo entienden? Entonces aquí vemos claramente de que la obra regeneradora trae en nosotros algo que nosotros no lo teníamos, justicia y santidad. Ahora, ¿qué necesitamos ver de todo esto? Que si nosotros hemos sido regenerados, vamos a encontrar el incidente más grande en nosotros mismos. Romanos capítulo 8. ¿Cuál es ese problema más grande que encontramos desde el momento que somos regenerados? Romanos capítulo 8 dice el versículo 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora acá que vemos que hay dos maneras de vivir. Los que no han sido regenerados son de la carne, ¿saben qué piensan? Dice la Biblia, en las cosas de la carne. Deleites, sentirse bien, emociones, divertimento, sentir todo lo que a mí me hace bien a mi carne. Tiene hambre y apetitos de la carne. Se manifiesta todo lo que hay en la carne: celos, ira, envidia, chismeríos, murmuraciones, distractores, homicidios, borracheras, orgías, fornicación. Todo eso es obra de la carne. Entonces, el que está en la carne, ¿sabe en qué va a pensar? En las cosas de la carne. El que vive en la carne piensa en el adulterio, piensa en la fornicación, piensa en la mentira, piensa en la borrachera, piensa en la estafa, piensa en todo lo malo, porque está en la carne. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que aprendiste y viste de mí, en esto pensar. ¿Saben qué piensa un hombre del Espíritu? Ve lo que otro no ve, ve el reino, esperanza, ve gloria, ve santidad, ve proyección, ve un temor, ve un futuro venidero, ve un cielo nuevo, ve una tierra nueva, ve un trono. Todo lo que la Escritura muestra de lo que los grandes hombres de Dios veían. Ven una santa ciudad, una patria celestial. No se hacían dueños de nada terrenal, se declaraban extranjeros y peregrinos, no les interesaban las cosas terrenales. Ellos miraban lo venidero, ellos miraban lo celestial, ellos miraban la ciudad santa, gloriosa que Dios ha preparado. Amén. Ahí está la diferencia. Pero dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sabe que hay gente que únicamente vive para ver cómo satisface su carne? Solamente para ver cómo satisface su carne. No tienen en cuenta a Dios. Y Dios es espíritu, y para tener relación con Dios hay que nacer del Espíritu. No tienen en cuenta a Dios, por eso es que no pueden tener oración, no tienen intimidad con Dios, no pueden tener lecturas, deleitarse en la lectura bíblica, no pueden escuchar la voz del Señor, no pueden ser direccionados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Dónde está Jeremías? Allá está durmiendo, ¿no? Mire qué belleza ese bebé, ¿no? Pero ahora su mamá lo puede besar, su papá lo puede abrazar, puede sentirlo reír, puede sentirlo gritar, llorar, le da de comer, le cambia los pañales, de todo, ¿no es cierto? Pero ahora lo puede hacer. Pero mientras no había nacido, no podía, no lo conocía, no lo sentía llorar
El bebé no lo conocía a ellos. Sabía que estaba, era su hijo. ¿Sí o no? No decía la mamá, ay, mi feto que tengo acá. Ay, mi huevo cigota. Qué lindo mi huevo cigota. Él decía, mi hijo, acá tengo mi hijo, pero no había nacido. ¿Lo está entendiendo? Pero cuando nace, ve, entra en vida. Cuando uno nace de nuevo, cuando nace espiritualmente, ve, reconoce al Padre, escucha su voz, ve, entra en vida. ¿Lo ven? ¿Cuánto extrañan el útero de mamá? ¿Cuánto extrañan el líquido amniótico? ¿Le gustaría volver allí? Usted no tenía conciencia, pero ahora que usted conoce la vida no quiere volver allí. Es libo, la palabra que significa angustia, angosto. Por ahí nacemos, ¿no? El canal uterino. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El camino angosto te lleva a la vida. Es libo, angosto, angustia. Así nacemos, ¿no? Pero fíjese, amados hermanos, de que los que han nacido no piensan para nada en el útero de la madre, en la bolsita. No piensa para nada, no está añorando, no está diciendo, ay, qué ganas de volver a... El que ha nacido reconoce la vida y deleita y se disfruta de la vida. Pero el que ha nacido espiritualmente no añora las cosas del mundo. No se deleita más en las cosas del mundo. Puede venir un cristiano y decir, escuchá esa música, está muy buena, es un reggaetón cristiano, escuchá. Y yo digo, pero eso yo lo hacía antes. No encaja en mi nueva vida. Pero sí tiene letra cristiana, sí, pero la música ha sido sacrificada a ídolos. ¿Y van a hacer que las cosas de los ídolos sean sacrificadas a Dios? Antes que a alguien se le ocurra poner letra cristiana, un reggaetón, un hip hop, una guaracha, un merengue, un tango, una chacarera, ya estaba para la Salamanca la chacarera. Ya se le cantaba al diablo en la chacarera. Ya se le consagraba a otros ritmos. Ya se había hecho ritmos con toda intención de la promiscuidad, del movimiento de pelvis, de la sensualidad, de la violencia, de generar rock, de generar extravíos. Pero decimos que es cristiano porque le hemos puesto letra cristiana. Eso no es así, amados. Eso no es así. El que busca todas estas cosas, Proverbio dice que el que se aleja de la palabra de Dios, alaba al impío. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maestro! Busca al pecador y dice, ¡qué maestro! Pero el que permanece en el Señor y sus palabras permanecen en Él, ese lleva fruto para la gloria del Padre. Ahí está la diferencia. ¿Quién ha nacido? Cuando su hijo, adolescente o niño, necesita ser educado en cuanto a la vida sexual, edúquelo con la palabra. Edúquelo, tiene herramientas a cuidar el templo del Espíritu, al cuidar su integridad, al cuidar sus ojos. Salmo 119, 37. ¿Qué dice? Fíjese, qué bueno sería que lo pegue en la pieza. O hágalo sticker y póngaselo en la computadora a su hijo. Salmo 119, 37. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vea cosas inútiles, cosas inservibles. ¿Alguien tiene nueva versión internacional? ¿Alguien? ¿No? Léelo fuerte, ¿qué dice allí? Ajá. Conforme a tu palabra. Qué lindo es educar así a nuestros hijos. Vaya, mire, haga un tour por Proverbios y va a encontrar tremendos mensajes de formación. Cuando su hijo ya empieza en la etapa de querer enamorarse y buscar una chica, ahí le dice, mire, dice, he visto por la celosía uno que era medio tonto, pavote como decimos, ¿no? Y que la mujer a ese lo agarra, lo ha vuelto loco. Proverbio habla del adulterio.
Proverbio habla de cómo el hombre debe deleitarse en la mujer de su juventud. Bebe el agua de tu propia cisterna. Proverbio te enseña cada cosa de cómo no ser fiador, no ser garante, no te pongas en enredo con quien no conoces. ¿Cuántas enseñanzas tenemos en la palabra de Dios? Para formar a nuestros hijos, para enseñarle a nuestros hijos con la palabra de Dios. En la pereza, a ser diligente en el trabajo, en hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Me da vergüenza que Dios nos compare con la hormiga. Mira la hormiga, perezoso, te dice. Mira el ejemplo, ¿no? A mí me da vergüenza cuando leo el capítulo 6 y digo, Señor, no podría haber puesto un ejemplo más. Dice, aprende de la hormiga. Ahí nos dice el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que leemos la palabra, ¿sabe qué hace la palabra con nosotros? Nos purifica la moral. La ley moral empieza a purificarnos. Si estamos allí en infracción, la palabra ¡puc! Entonces empieza el Espíritu dando testimonio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O quedo en infracción para juicio, o viene la poda del Padre. Entonces, a medida que yo más leo la palabra, más profundizo en la palabra, ¿sabe qué sucede, hermanos? Más me va purificando. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Es la manera, hay que darse una ducha diaria con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Jesús. Amén. Aleluya. Pero necesitamos nosotros entender que con la palabra de Dios podemos orientar a nuestros hijos con el rostro a la cruz del Calvario. A nuestras propias familias, esposas, esposos. Con la palabra de Dios podemos orientar y confiar que Dios va a hacer un llamamiento. Ore, invoque a Jehová Jireh. Señor, tú te provees de cordero para mi hijo, para la expiación. Él necesita que sus pecados sean expiados. Él necesita que sus pecados sean propiciados. Necesita que la ira del Padre en contra de mi hijo sea aplacada por el sacrificio del cordero que Él, el Padre, se ha provisto. Jesucristo, Jehová Jireh. ¿Ve que es diferente es andar pidiéndole un auto, una casa? Así invocamos, así oramos, así le clamamos a Dios. Usted tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la palabra y cuando se van a dormir, clávese de rodillas y decirle, Padre, envíale salvación a mi hijo. Dale el llamamiento, dale el arrepentimiento, dale la fe para que crea. Ore todos los días. No forma parte ni por el sacrificio, ni por el mérito, es por soberanía de Dios. Pero lo que usted podrá decir, Señor, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, me voy a buscar mi corona. Si Dios así lo dispuso, por la obediencia Dios trae corona para todos los que le aman. Amén. Pero enséñele la palabra. Mire lo que dice el Santiago 1:18. Ya voy terminando, amados hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 18. Cuán importante es la palabra de Dios. Dice, Él, hablando de Jesucristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué dice la Escritura? Que por la palabra de verdad nos hizo nacer. Amén. Si usted tiene hijos niños, mire, acá hay niños chiquititos, hermosos. Y uno puede decir, ay, qué lindos, son inocentes. No, son lindos. Juan nos enseñaba el lunes algo muy bueno, duro. Pero la Biblia lo dice. Son potencial personas, niños que nacen, todos nacemos de esa manera. Necesitando un Salvador. Pero ¿cómo hacemos? Si el bebé le decimos, bueno, pero él no entiende. Háblele del Señor, léale la palabra y ore. Señor, dale la salvación, dale el arrepentimiento, dale la fe. Ore. La oración eficaz del justo puede mucho. Ore. ¿Y qué es orar? Hable con Dios.
Entre a su habitación, cierre la puerta y busque a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensa en público. Ese es un principio de intimidad de Dios. Nunca falla, jamás falla. Amén. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo puede ser una persona renacida? Por la palabra de Dios. Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es necesario no dejar de congregarse? Porque puede ser de que usted sea solamente una persona que amoldó su vida a una cultura religiosa, pero todavía no ha sido llamado para salvación. Y si usted está un tiempo y se aleja porque se aburre, no le gusta o cualquier cosa, usted está negando la posibilidad del llamamiento, porque la palabra de Dios es la que te va a llamar. Un predicador hace un llamamiento general, pero el Espíritu de Dios hace un llamamiento especial y eficaz. Acuérdese de Lidia, que adoraba a Dios y ella iba a oír la palabra, pero un día el Señor le abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía y se convirtió y se bautizó, hermanos. ¿Cuántos cristianos hace años que congregan pero no sienten nada? Charles Spurgeon decía, si un cristiano está sintiendo que está sin tiempo de oración, no siente ganas de orar, es cuando más debe orar para que Dios le dé ganas de orar. Más. Y a veces tenemos esas mesetas, ¿no? Esos momentos como que ¿qué nos está pasando? Como estamos adormecidos, ¿no? Ore, para que no caiga en tentación. Pero vuelvo a decir, en un cementerio no se puede dar buenas noticias a los muertos. Lázaro jamás hubiera salido de la tumba si antes el Señor no lo llamaba. Lázaro, ven fuera. Cuando lo llamó, recibió la vida. Y cuando le dijo, ven fuera, acudió el llamado. Escuchó la voz del que lo llamaba y salió. Por eso, nunca deje de congregarse. Nunca. Siempre la palabra de Dios es la que trae y produce el llamamiento. Amén. Para terminar, simplemente voy a hacer un cuadro comparativo del que es nacido y el que no es nacido de Dios. El que ha nacido de nuevo y el que todavía no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede amar a Dios. Está inhabilitado, no puede amar a Dios. Puede congregarse, le puede gustar la reunión, le puede gustar los jóvenes, le puede gustar el pastor, le puede gustar los músicos, como el ambiente, el dinamismo, le puede gustar muchas cosas, pero no ama a Dios. El que no ha nacido de Dios no puede amar a Dios, pero el que ha nacido de Dios ahora puede amar a Dios. Acuérdense, te saco el corazón de piedra y te doy un nuevo corazón y derramo mi espíritu y pongo mis leyes en tu corazón. Ahora puedo amar. Ya hay algo, una transformación que le hace Él. El que no ha nacido de nuevo no puede permanecer en Cristo. En algún momento dice, ya está, ya lo intenté, me vuelvo otra vez a lo de antes. El que ha nacido de nuevo sí permanece en Cristo. ¿Sabe por qué permanece? Porque es Dios el que lo preserva. Amén. Podemos errar, podemos ser torpes, podemos hasta caer, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que cuando hemos sido justificados, ya tenemos paz para con Dios. Y todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, hermanos. Pero esta verdad no significa, entonces quiere decir que si yo puedo pecar, ya no es contado como pecado. Si piensa así, está del otro lado, hermano. Porque el que ha sido regenerado, ¿sabe qué siente con el pecado? Asco. ¿Sabe por qué peca? Por torpe que somos. Por esa naturaleza que todavía tiene esa inclinación. Por eso que necesita robustecerse en el Señor, fortalecidos en el Señor. Una persona que ha nacido de nuevo no va a buscar otra vez esto. El no nacido no puede obedecer a Dios. El que ha nacido de nuevo sí puede obedecer a Dios.
El que no ha nacido de nuevo no puede guardar la palabra de Dios. El que sí ha nacido de nuevo, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios, en nuevo pacto, ha puesto su palabra en nuestros corazones y nuestra mente. Está en nosotros. El que no ha nacido de nuevo jamás puede agradar a Dios, porque es enemigo. El que sí ha nacido de nuevo, claro que agrada, porque el Padre se glorifica a través del Hijo. El que no ha nacido de nuevo no puede ni ver ni entrar el reino de Dios. El que ha nacido de nuevo, claro que disfruta de esta realidad. El que no ha nacido de nuevo no puede hacer lo bueno, aunque le parezca al hombre que lo hace. Pero el que ha nacido de nuevo, el bueno, el que hace lo bueno, es por voluntad del Padre, porque es lo que el Padre ha determinado que haga. El que no ha nacido de nuevo no puede ser salvo. El que ha nacido de nuevo ya es salvo. Y podremos estar haciendo una larga lista que le dejo que usted si quiere haga esa tarea. Pero la Biblia enseña muchas cosas de esta. Pero amados hermanos, lo que podemos encontrar es que existe una redención consumada en la cruz del Calvario. Pero hay una redención aplicada en el corazón de aquellos que creen. La salvación ya ha sido dada por Jesucristo cuando Él gritó, consumado es. Pero la redención es aplicada a aquellos que escuchan el llamado del Padre y es atraído. Y entonces el Hijo le da vida eterna. Yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Eso leyeron hoy, ¿no? Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Qué precioso, qué hermoso es deleitarnos en esta verdad. Así que, amada iglesia, persevere en la educación de sus hijos, en el lavamiento diario de su propia vida. ¿Cuántos reconoce que hay cosas que hay que cambiar todavía? ¿Qué va a hacer? ¿Va a agarrar la tijera de podar y se va a podar? No, porque no lo va a hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer? Reconócelo a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si allí está torcido, en frío no trabaja el Padre. Necesita ablandarlo en el fuego. Y fuego también significan pruebas. Las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles, que muchos no quieren vivirlo, pero son necesarios. Son necesarios. Sacan lo mejor de nosotros y el fuego purifica y saca lo que no sirve, lo imperfecto de nosotros. Por eso Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña aconteciese. Claro, para los cristianos evangélicos del siglo XXI esto es extraño porque los predicadores no hablan de que pasar prueba de fuego. Al contrario, dicen, no, viene prosperidad, viene avivamiento, viene bendición, viene éxito. Entonces la gente, claro, no espera, toma la prueba como un ataque del diablo. Y andan reprendiendo al diablo, atando al diablo. Y no se trata de eso. La Biblia, la Escritura, el Evangelio de Jesucristo dice que con tribulaciones se entra al reino. El fuego de las pruebas que ha sobrevenido, no se sorprendan, dice Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que hay que hacer, gozaos. Mire hasta dónde llega el parámetro del reino que dice, ¿saben cuánto están pasando pruebas en este tiempo? ¿Están pasando pruebas? En vez de renegar, de llorar, de sentirse mal, de deprimirse, de angustiarse, de pactar con Dios, de hacer esto. No. Dice, si usted está pasando pruebas, gócese porque es la mejor señal de que usted está padeciendo igual que todos los santos que han sido llamados por el Señor. Es la única evidencia, las pruebas, hermanos. Las pruebas purifican nuestro ser. Y a lo mejor usted no ve el resultado aquí en esta vida biológica, pero usted se olvida que hay una eternidad para vivir y disfrutar. Y ya le dije que no es arriba una nube tocando el arpa. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, una santa ciudad, calles, edificios, vida eterna con Cristo Jesús. ¿Para qué cree que nos está purificando el Señor aquí?
¿Para qué cree que el Señor las prueba? Porque las pruebas no va a haber prueba en el reino eterno de Dios. Ahí no va a haber prueba, ahí no va a haber ni tribulación, no va a haber ni lágrimas, dice. ¿Dónde están? Aquí. Aquí sufrimos, aquí padecemos, aquí lloramos, aquí somos perseguidos, triturados, insultados, vituperados. Aquí nos odian, nos aborrecen por causa de Cristo. ¿Pero para qué, hermanos? Para que en la gloria venidera hallemos un deleite eterno del Señor. Por eso es que seremos transformados. Así que, amados hermanos, gócese. Enseñen a sus hijos la Escritura, que ellos crezcan conociendo un evangelio verdadero. ¿Me entiende? Y no sea complaciente de sus caprichos. Una madre anciana fue a presenciar el momento que iban a matar a su hijo condenado a muerte en una cárcel. Y estaba destinado ya a la silla eléctrica a su hijo, un terrible delincuente. Y la madre le dice al juez si le daba 1 minuto para hablar con su hijo antes de morir. Entonces la llevan a la madre hasta el último de los calabozos. Su hijo ya estaba sentado, rendido allí, sin ninguna esperanza, esperando la muerte. Y su madre le agarra la mano entre las rejas y le dice: hijo, perdóname, porque hoy te van a quitar la vida, te van a matar con justicia por mi culpa. Porque esos 5 centavos han perdido tu vida. Esos 5 centavos te han traído esto. El hijo empezó a entender y a llorar y a quebrantarse. Porque cuando era niñito, él sacó del monedero de su mamá 5 centavos. Y la madre, en vez de disciplinarlo y enseñarle el temor de Dios, dijo: ¡ay, qué pícaro mi hijo! ¡Qué pícaro mi hijo! Le aplaudió. Y esos 5 centavos transformaron de un niño a un delincuente homicida, ladrón, que merecía un justo juicio. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad como padres. Si nacemos con una naturaleza con tendencia al pecado, la vara, que es la palabra para corregir a nuestros hijos, es la mejor forma de disciplinar. Y me gozo de hermanos que emplean con sabiduría de Dios. Por lo menos aquí, cada vez que damos la palabra, los niños están sentaditos, escribiendo. Y no tenemos que hacer cultos de niños para que no molesten. Y sacarlos. Hay otros lugares que los sacan a los niños y molestan peor allá. Es bueno que sus hijos crezcan sentados al lado de sus padres, escuchando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Porque saben, hermanos, Jehová Jireh en algún momento proveerá el cordero del sacrificio para su hijo también. Vamos a orar. Te alabo, Padre, te engrandezco, Señor, glorifico tu santo nombre. La gloria es toda tuya. Nada de lo que yo hablé es mío. Y si de mi naturaleza salió cosas que no son ciertas, perdóname, Padre. Aún necesito de ti. Pero tu palabra nos enseña toda la verdad y nos lleva a esa poda que necesitamos. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por la simiente incorruptible. Gracias por nuestro Salvador, que por la obra del Espíritu Santo hemos nacido en Él y somos transformados día en día a gloria suya, Señor. Te ruego, Padre, de que en esta noche los que están aquí, los que vean el video, los que escuchen el audio, puedan meditar y puedan hacer que nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, orientemos nuestros ojos, nuestros rostros a la luz verdadera que venía a este mundo. Porque en Él está la vida. Él es la luz de los hombres. Ayúdanos, Padre Celestial. Aunque por naturaleza reconocemos que no podemos hacer nada si tú no nos vivificas. Pero a los padres que tú ya nos diste vida y tenemos a nuestros hijos que aún todavía no han nacido de nuevo, con la fe puesta en Jesucristo y con la responsabilidad de la palabra de Dios, enseñarle cada día a temer a Dios y a que cada día tener la esperanza de que nuestros hijos también reciban al Cordero que fue inmolado por sus propios pecados también.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.